Existen muchas interpretaciones completamente antojadizas y sin sentido para justificar procesos religiosos, pero que realmente se tratarían de ritos antiguos. Y lo vamos a comprender mucho más cuando abordemos algunos datos históricos que harán ver esta práctica muy diferente de cómo la presentan. Y este es el rito de la hostia. Y para entenderlo, debemos remontarnos en algún momento al pasado bíblico, pero esto nos llevará a revisar al demonio Moloch, ya que es la primera referencia que se asocia a los supuestos rituales satánicos con ofrendas vivas. Este será un tema muy controversial. Y revelaremos la verdad que te va a abrir los ojos respecto a una práctica conocida y practicada por millones de católicos en el mundo. Pero lo que se va a señalar creará controversia y mucho más. Te invito a que escuches lo que vamos a relatar. Este video está repleto de detalles que te van a permitir sacar conclusiones tan increíbles que te costará aceptarlo. Y al final del relato, te voy a revelar un misterio, mucho más increíble del que seguro, sin quererlo, eres parte pero que fue impuesto de modo oculto en tu vida. Comprenderlo es clave para distanciarte de algunas de estas costumbres que jugarán a tu favor. Acompáñame en la búsqueda de aquello que nos han ocultado por miles de años, y que se ha usado por aquellos privilegiados que se han vuelto ricos y poderosos a costa de la ignorancia impuesta. Entonces partamos. Hablemos del canibalismo. Pero este canibalismo está encubierto. No se trata del canibalismo que practican algunas tribus perdidas en algún punto remoto de África o las Amazonas. Estamos hablando de un canibalismo construido como ritual, que por todo lo que se sabe, se trataría de una invocación para agradar a un demonio y aquellos que lo han montado, usan a millones de humanos para conseguir sus peticiones. Las revelaciones siempre son complejas, y comprender aquello que se ha negado por muchos siglos, es difícil de aceptar a la primera. Más aún, cuando te afirman una controversia, una ciencia, una costumbre. Y esta, a veces, llega con suficiente información que nos hace dudar de todo lo establecido. Una de estas revelaciones está relacionada con las misas practicadas en todos los templos del mundo. Y la sospecha ahora recae en las misas que se practican en las iglesias católicas. Para todos los que vivimos bajo el catolicismo, aunque no lo practiquemos, vivir en uno de estos países católicos nos obliga a aceptar muchas de las costumbres que se adquieren durante toda la vida, como es el bautismo, la comunión, casamientos, por nombrar algunos eventos. Por lo tanto, la posibilidad que hayas vivido alguno de estos procesos en tu vida es muy alto. Entonces, debes conocer las misas habituales, donde debes recibir el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Dios en cada una de estas misas tradicionales. Y donde a veces, además, debes beber la sangre de Cristo. La hostia puede parecerte un acto inofensivo, ya que desde que ingresas a una iglesia, crees que todo allí es pacífico. Un ambiente tranquilo, donde solo te entregarán palabra de Dios. Sin embargo, existen partes de la misa que llevan propósitos ocultos, oscuros si quieres verlo así. Y ahora vamos a ver cómo el inofensivo acto de comer la hostia se convierte silenciosamente en uno de los rituales más macabros que se estén practicando hasta hoy. Aquí tendremos que recordar un poco parte de la historia ya descrita en otros videos, ya que para entender la verdad de los rituales es fundamental entender qué ocurría en la región de Ekron. Muchos hemos sabido desde hace mucho de la existencia de demonios o dioses fenicios, que gustaban de ofrendas ofrecidas por humanos, que para conseguir favores de los dioses, entregaban vidas humanas y mientras más cercana y querida es esta ofrenda, más efectiva es la respuesta de estas entidades. Una de estas entidades fue Moloch. Hace poco algunos suscriptores me consultaron por Moloch, y creyeron que este Moloch era Baal. Ya que, como la historia, por medio de relatos, libros y películas han alterado y distorsionado la verdad del pasado.
Entonces se tiende a confundir razonablemente todos los nombres asociados a entidades demoníacas y concentrarlas todas en la misma. No importa que se señalen nombres, siempre se tiende a creer que es siempre el mismo. Sin embargo, no es correcto. Si ponemos como ejemplo a Baal, que fue convertido en los libros como un demonio sádico que le gustaban las ofrendas humanas. Lo cierto es que los textos bíblicos precisan mucho acerca de Baal. Y como este Elohim que venía de una descendencia Elohim de príncipes en su planeta, fue muy apreciado por algunas tribus adamitas cercanas a Ecrón. Recordemos que Ecrón es la región donde se encontraba la morada de Baal, además de muchos de sus familiares. En esta región se encontraba también su padre El, y su madre, Astarte. Y aunque nadie lo señala como relevante, allí, Baal vivió con su esposa y hermana sanguínea, Anat, junto a sus hijos. Entonces, teniendo en cuenta estos datos que están revelados en los textos bíblicos, avancemos un poco más. Un dato a tener presente es que Ecrón se encontraba en medio del territorio fenicio. Y como ya podemos ir viendo, los fenicios fueron los que se dedicaron a masificar estos rituales con ofrendas humanas. Pero, ¿a quién? Recordemos que en la región de Ecrón habían muchos Elohim. Y hay que revelar un dato importante para que comprendamos mucho más si la práctica de ofrendas humanas fue una realidad o una distorsión. En los textos bíblicos, se sabe que a los Elohim, incluso Yahvé, tenían un deleite irresistible por el olor de la grasa de organismos vivos asados. No quiero usar otro término, pero creo que todos ya sabemos a qué me refiero. Y en la Biblia se especifica exactamente qué partes del cuerpo, al quemarlas, esta grasa emanaba un olor intenso e irresistible por estos Elohim. Cuando sanamente haces un asado en tu casa con amigos, están ofrendando a estos Elohim. Con el olor de la grasa que se está derritiendo en el carbón, lo estás ofrendando, y para consolidar el ritual, solo bastaría que lo nombres en varias ocasiones alrededor de la parrilla y hasta hagas tus peticiones. Solo hago esta observación para entender que sin querer somos parte de rituales involuntarios en nuestras vidas. Pero este ritual oculto no es lo que estamos tratando, así que avancemos. Asar carne emana un olor completamente irresistible para los Elohim, y esto está revelado en las Escrituras, y completamente confirmado en los relatos del rey Acab, en la piedra de mesa. Por lo tanto, estamos frente a una verdad innegable. Fruto de esta debilidad, los humanos aprendieron a manipular a los Elohim y comenzaron sus hábitos de ofrendar seres vivos. Y como ya señalamos, no era cualquier grasa, según los textos bíblicos. Habían zonas del cuerpo que tenían una grasa que emanaba un aroma mucho más afrodisíaco y que en los rituales, los Elohim lo notaban. Quiero hacer un punto aquí. Para muchos, estos actos son horribles. Pero debemos tener presente que los humanos en aquel tiempo éramos solo instrumentos con propósito, no correspondíamos a una especie trascendental y evolutiva. De hecho, antes de la llegada de estos Elohim, no existíamos. Ellos crearon adamitas para funciones específicas, luego los adamitas se multiplicaron. Por respirar y tener vida, no cambia la proyección que tenían estos Elohim de los adamitas. Y esto lo digo desde el punto de vista de un Elohim, sin emociones o sentimentalismos. Para ellos, todo apunta que no es más de lo que tú sientes cuando estás asando carne. Allí estás quemando, asando carne de un ser vivo, madre, padre, hijo que fue parte de una familia, pero que solo, por no entender su lenguaje, lo ves como inferior e irrelevante. Y nos sentimos con derecho de comerlo, solo porque sabemos que fueron criados, alimentados en una granja con un solo propósito: comerlos. Eso nos convierte en un Elohim, con sus mismas costumbres. Si tenemos en cuenta lo que hemos revisado hasta ahora, hay muchas posibilidades que los rituales con ofrendas de carne sean una verdad innegable. Pero, ¿qué tiene que ver la Iglesia en esto? Sigamos, que lo que se nos viene es más impactante aún. Teniendo en cuenta todo lo que ya hemos visto. Veamos si la Iglesia también tiene esta costumbre,
Quizás no lo hemos notado, pero así son los que tienen la información. Voy a citar a un erudito, y no es sorpresa para muchos que señale a Biglino, ya que básicamente es el único que está revelando información relacionada. Así que es imposible no usar sus descubrimientos para avanzar en este relato. Entonces veamos lo que ha descubierto en este misterio. Partamos preguntándonos: ¿qué es la transustanciación? Según la doctrina católica, sería la conversión de las sustancias del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo. Entonces, por las revisiones de los términos y orígenes de las palabras, Biglino nos señala que esto no es un acto de transmutación físico, esto en realidad sucede internamente, por así decirlo. Estaríamos hablando de transfinalización, es decir, se dice que en el momento de la consagración, en realidad cambia el propósito de la hostia, pero no es un cambio físico. Es decir, es un cambio de significado de lo que luego consumen los fieles. Entonces, en realidad, el acontecimiento culminante es el sacrificio de Jesucristo que se renueva, se comparte con los fieles que luego también debe consumir su carne. Y ahora vemos cómo esta misa, es decir, la misa moderna, está íntimamente ligada a los sacrificios humanos ya presentes en la Biblia. El término misa, que deriva del latín, deriva de misi, que significa los que han sido enviados. El erudito da otros posibles significados, pero para esta revisión no tiene mayor relevancia. Ahora, si revisamos el significado, es un poco más esclarecedor. Hostia significa víctima. Y por tanto, la que se entrega es la víctima. Al hablar de víctima, todos tenemos en mente el término Moloch, que indicaría una divinidad a la que se ofrecían sacrificios humanos de una forma particular. Sin embargo, para poder comprender el posible verdadero significado de Moloch, que luego nos remite a la misa moderna. Aquí el erudito señala luego hacer un análisis a los verbos de la palabra matar, y que la relación a la misa se relaciona con Moloch, y en hebreo Molech. Para argumentar de mejor modo, mucho más certero sobre Moloch y si es posible asociarlo a la misa y lo relacionado al ritual de la hostia. El profesor Garbini, catedrático de filosofía semítica en la Universidad La Sapienza, señala sobre este término lo siguiente: Molch fenicio fue transpuesto por los griegos, transliterado por los griegos como Moloch, y por lo tanto se convirtió en la divinidad que conocemos. Pero dice que podemos afirmar que Molech presenta en hebreo el significado fenicio de holocausto, es decir, no indica una divinidad sino que indica el acto sacrificial. Ese acto sacrificial que consistía en quemar completamente a la víctima para transformarla en humo. Que así subió, y no por razones simbólicas, sino porque ese humo agradó particularmente a los Elohim, a quienes ese humo los calmó. En particular, a Yahvé. Confírmalo revisando el capítulo 28 del libro de Números. El profesor Garbini señala una cita: Jeremías 32, 35, y el segundo libro de los Reyes. Y aquí hay un vínculo con nuestra misa actual. En Jeremías 32, 35 dice que construyeron los lugares altos de Baal en el valle de Ben Hinnom. Y este Baal era Baal Amón, para hacer pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, en honor de Moloch. Aquí es donde aparece el término Moloch en la Biblia. En la Biblia traducida, con el condicionamiento de esa transliteración que hicieron los griegos. Lo mismo se dice en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 23 en el verso 10, donde se dice que Josías, rey de Judá, impuro, aquel lugar sagrado que estaba en el valle de Ben Hinnom, la hizo destruir, para que nadie dejara pasar a su hijo o a su hija por el fuego en honor de Moloch. Pero, en realidad, ¿qué está escrito en la Biblia hebrea? El segundo libro de los Reyes dice que hicieron pasar a sus hijos e hijas, Baechel a Molech. Aquí es donde aparece el término Molech, no el término Moloch, que en cambio aparece en las traducciones y en la Biblia griega, que tal vez influyó en las traducciones y contribuyó a crear esta idea de la existencia de esta divinidad, que fue llamada Moloch.
cuando en realidad la divinidad por la cual, en este caso, hicieron quemar a sus hijos, fue Baal-Amón, como dice el mismo Yahvé en otro pasaje de la Biblia. Fue Yahvé quien los quemó, cuando él mismo dice: y les di órdenes para que no pudieran vivir, cuando los obligué a dejar pasar a su primogénito por el fuego. El profesor Garbini, en su examen de estos pasajes que acabamos de leer, nos dice que la mención explícita de la divinidad Baal hace segura la interpretación de Molec como el nombre del sacrificio y no como el nombre de una divinidad. Luego nos dice otra cosa interesante que, para confirmar esto, tenemos el testimonio de la versión griega, es decir, la que en cambio dice Moloch, corresponde exactamente a la forma fenicia Moloch. En realidad no es el nombre de una deidad, sino que es el nombre del sacrificio. Entonces, en realidad aquí estamos hablando de sacrificios hechos a los distintos Baales, incluido obviamente Yahvé, quien ciertamente no prescindió de ellos. Y en otra de sus obras, el profesor Garbini explica esta correlación entre Moloch y la misa cristiana. Pero entonces, ¿qué tienen que ver esos sacrificios de Baal y toda su familia a manos de Yahvé con el ritual de la misa en la actualidad? La concepción del sacrificio cristiano y especialmente la misa católica revelan profundas y precisas afinidades estructurales con el sacrificio Molc de origen fenicio. Recordemos que hostia en latín significa víctima, no es más que la simple traducción de la palabra fenicia, Molc. Es parte del verbo ala, que significa enviar hacia arriba. Enviar mediante sacrificios, hacia arriba, este humo que gustó mucho a los Elohim. Recordemos el sacrificio, esa masacre que comete Noé, cuando regresa a tierra firme y sacrifica a decenas de animales, y allí, luego arden, para crear una gran columna de humo, un Molec, un sacrificio a través del cual se envía a la víctima hacia arriba. Pensemos en el mismo Noé sumerio-acadio, que hace lo mismo. Los textos sumerio-acadios señalan que una vez ardida esta masacre, los Anunna o Anunnaki llegan atraídos por el humo de la grasa de la carne incinerada. Atraídos por la carne quemándose. El erudito señala que esta práctica estaba muy extendida por todo el mundo y fue usada por cuanta cultura existió y sabía del modo de agradar a los Elohim. Entonces en realidad era masivo, pero lo interesante es lo que dice el profesor Garbini. Señala que hay una relación directa entre estos sacrificios y la misa con el envío de la hostia. Entonces está claro que si esta hostia, esta víctima, como dice la Iglesia a través de la doctrina de la transustanciación, es verdaderamente la carne de Dios, aquí estamos hablando, sin lugar a dudas, de teofagia, es decir, fieles que comen a su Dios para ofrecerlo como ofrenda. Canibalismo sagrado. Ahora los antropólogos nos describen estas formas de rito de teofagia o canibalismo sagrado entre varias poblaciones, digamos, llamadas primitivas, ubicadas en varias partes del planeta Tierra. Y cuando leemos sobre estas historias tendemos a mirar con un poco de desdén. Y en cambio tendemos a representar de manera espiritual, de manera superior lo que sucede dentro de la liturgia de la misa. Entonces el rito de las misas y las hostias es una práctica simbólica de ofrenda a Dios, devorando la carne de un Dios, y enviada hacia arriba a otra entidad que solo quien la dirige sabe quién es. Y que se hace como parte de un sacrificio. Tal cual se hizo con los hijos de Baal. Entonces quizás, dirás, no voy a misa, así que este tema no me compete, no me afecta. Pues los católicos son mucho más codiciosos con los rituales y no se han quedado solo ahí. Con toda seguridad, si estás en un país latino, hispanohablante, has dicho la palabra pan, cada vez que desayunas o lo comes en algún momento, cada día. Entonces, si esto lo has hecho, eres parte de otro ritual, y cada vez que repites la palabra pan, en realidad estás en el mismo rito de la hostia, comandado por aquellos que lo establecieron de ese modo, al nombrar a ese alimento, con el nombre de un demonio. Así es, pan, curiosamente solo es pronunciable de ese modo en países de habla hispana y que curiosamente es el mismo del demonio Pan. Y como ya hemos visto,
Estos rituales son ocultos y es muy posible que sin darnos cuenta y con solo nombrarlo a diario estemos involuntariamente frente a la invocación de este demonio. El demonio del miedo enloquecedor, el demonio a quien se le atribuye la palabra pánico, así como también al término pandemonio. Y cada uno de nosotros sabe muy bien cómo están las sociedades desde hace ya muchos años, viviendo cada día con más miedo fruto del caos a manos de grupos organizados y respaldados por gobiernos en nuestros países de habla hispana y que, coincidentemente, la Iglesia aún tiene mucho poder. Si aún no crees, te dejo como dato final la siguiente cita bíblica para que hagas el ejercicio de buscar la confirmación de este ritual satánico. Este demonio Pan es parte de la tradición cristiana y sería oportuno que leas Salmo 91, 5, 6. Ya que, esta cita, confirma la existencia de este demonio y que se presenta a todo aquel que lo invoca. Este demonio cumple su mandato natural, con caos y miedo. Ahora piensa en los millones de personas de habla hispana que lo invoca cada día. Todo esto, sin duda, nos hará reflexionar.